Para fortalecer el aprendizaje de educación ética y valores, destacaremos algunas ideas sobre la democracia. El primer paso hacia la construcción de la democracia se dio hace más de 2000 años. Esto pasó en la antigua Grecia, en la ciudad de Atenas. Los atenienses lucharon por años contra la nobleza que tenía el poder y finalmente pudieron establecer un gobierno popular que otorgó poder de voto a todos los varones mayores de 20 años del estado ateniense. Se calcula que el número de ciudadanos en Atenas en ese entonces era de aproximadamente 45.000. Cuando era necesario tomar decisiones importantes como las relacionadas con la guerra, por ejemplo, se necesitaba el acuerdo de al menos 6.000 ciudadanos. La democracia en el mundo moderno. Después de la caída del Imperio Romano se desvaneció la idea de la democracia casi completamente. Sin embargo, en algunos países perduró la tradición germánica del Consejo Popular, a partir de la cual se construyó la idea del Parlamento moderno. Un parlamento es un sistema de gobierno representativo que generalmente consiste de dos cámaras de representantes elegidas por el voto ciudadano. Pero el elemento más importante para el desarrollo de la democracia en Europa después de la Edad Media fue la creación de la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña en el siglo XIII. Esta cámara funcionó como un parlamento rudimentario, tenía pocos derechos y estaba casi totalmente subordinada al poder del monarca. No fue sino hasta el siglo XVIII que la Revolución Inglesa posibilitó una cámara que representara los intereses populares. Fue un documento, el Bill of Rights, Declaración de los Derechos, el que dio inicio al parlamentarismo en Europa en 1689. Entre sus disposiciones, el Bill of Rights concedió al Parlamento inmunidad frente a la monarquía. Así crearon los primeros derechos del Parlamento moderno y con este surgió la primera democracia moderna. En 1762, Rousseau comunicó públicamente su idea de un contrato social. Con esto se concibió la democracia igualitaria que promueve la igualdad entre gobernantes y gobernados. La democracia en nuestros días es entendida como la igualdad de los ciudadanos en derechos y obligaciones, es decir, que la democracia contemporánea considera a todos los ciudadanos como iguales ante la ley y merecedores de los mismos derechos. La democracia actual invita a todos los ciudadanos a ser partícipes de las decisiones políticas, por ello su máxima manifestación es el voto universal. El voto universal consiste en que las personas adultas de un determinado estado, sin importar sus características o cualidades, pueden elegir a sus gobernantes. Un gran simpatizante de la democracia es Abraham Lincoln. Para él la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. El ejemplo del Parlamento inglés y la propagación de las filosofías democráticas hicieron a Estados Unidos en 1787 el primer estado democrático moderno. Estos procesos inspiraron la Revolución Francesa y llevaron a una gradual democratización de otros países. La transición de formas de gobierno aristocráticas y monárquicas en Europa comenzó el derecho al voto. Para el año 1950 se contaban en el mundo 22 estados de derecho democráticos, los cuales otorgaban, entre otros, el derecho a votar por sus ciudadanos, incluidas mujeres. Para el año 1999 existían ya 192 estados soberanos, de los cuales 85 se consideraban democracias porque otorgaron libertades civiles y derechos políticos a todos sus ciudadanos. La democracia como sistema de gobierno conlleva principios como la paz, la tolerancia, la popularidad de ideas, el poder y la verdad, entre otros principios, por lo que comprende una dimensión ética. Posiblemente lo primero que pensamos cuando se habla de democracia es el poder del pueblo, es decir, la capacidad de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes y además de que ellos mismos sean quienes establezcan los mecanismos suficientes para evaluar y controlar a los gobernantes. La democracia supone que todos los miembros de la sociedad son capaces de dialogar y debatir a partir de argumentaciones y evidencias. Además, la democracia es un sistema político en el que la población tiene una importancia especial, una función esencial y participativa. Una de las características típicas de la democracia son las elecciones. En un proceso de elecciones, la población o un segmento de la misma está encargada de elegir a los representantes gubernamentales, sobre quienes delegan las responsabilidades de dirigir al Estado en un cargo público. Otra característica de un sistema democrático es el respeto a la oposición política, así como el respeto y protección de los derechos humanos. La gran mayoría de los países democráticos también son repúblicas constitucionales. Son repúblicas porque todos los asuntos del Estado conciernen al pueblo, es decir, son un asunto público, no privado.
público se origina del latín populus, que significa pueblo. Por eso, pagar un soborno a un policía, presidente municipal u otro funcionario público es un acto de corrupción, porque el interés es de una persona sobre las demás. En una democracia, el pueblo es el poseedor soberano de los poderes del Estado, es decir, es una soberanía pública, porque el pueblo implementa un sistema político para el pueblo mismo, casi siempre por medio de una constitución. Un Estado democrático tiene un territorio que es un espacio físico donde habita el pueblo y donde ocurre toda la práctica de la política interna. Todo Estado democrático cuenta con un proceso que permite tomar decisiones políticas y delegar el poder a los representantes. Este proceso casi siempre toma la forma de elecciones democráticas. Es importante también que existan los mecanismos de transferencia de poder, puesto que las elecciones democráticas justas y legítimas siempre tendrán ganadores y perdedores. Un Estado donde existen elecciones pero en el que solo sirvan para confirmar al gobierno o régimen ya existente no es democrático y puede degenerarse en una dictadura. Las elecciones son completamente inútiles si una autoridad externa puede tener influencia sobre los resultados del proceso electoral. Podemos concluir que una democracia es un sistema de gobierno donde la población elige a sus representantes gubernamentales mediante una elección. Todos los asuntos gubernamentales y estatales son públicos, es decir, conciernen al pueblo. En un sistema democrático existe un sistema predeterminado que se repite cada vez que hay elecciones, que permite que haya una transición de gobierno sin que sea necesaria una revolución, la estructura de división de poder. Democracia y Estado de Derecho. Aunque no es una característica esencial de la democracia, la mayoría de los estados democráticos contemporáneos, especialmente en el mundo occidental, también son estados de derecho. Esto quiere decir que sus ciudadanos cuentan con varias garantías específicas. Por ejemplo, en un Estado de Derecho, los individuos tienen garantizados sus derechos fundamentales, especialmente con respecto al Estado, a otros individuos, a otros grupos sociales, como las agrupaciones religiosas. En un Estado de Derecho es normal encontrar la división de poderes, dividiendo a los representantes del Estado del gobierno, el poder ejecutivo, un parlamento, el poder legislativo y la corte, el poder judicial. Finalmente, algunas de las cualidades más importantes que poseen todos los estados de derecho democráticos son la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de medios masivos de comunicación. Adolf Hitler accedió al poder democráticamente con la aprobación de una mayoría, pero esta acción no es suficiente para considerarla buena. Si la mayoría elegida democráticamente solo ve por sus intereses individualistas, desprecia a las minorías, entonces no habrá diferencia entre esa democracia y una dictadura.